Hola familia, Dios les bendiga, nuevo video. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de San Juan, titulado Jesús y Nicodemo. Ya todos conocemos quién es Jesús, ¿no? El Salvador del mundo, el Redentor, el caballero de la cruz, porque en su muerte y resurrección marcó las garantías de nuestra salvación. Pero ¿quién era Nicodemo? Dice el capítulo 3 de San Juan, dice que era uno de los principales de entre el pueblo, entre los sacerdotes. Era un hombre que sabía mucho de los rituales, de las leyes, que anunciaban de que en un futuro iba a haber un libertador para Jesús. Y yo creo que esas cosas que estudiaba Nicodemo empezaron a ver de que la ley no llenaba esas cosas de su corazón. Y empezó entonces a preguntarse ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Pero en su tiempo se había levantado alguien y hacía grandes milagros, prodigios, y él lo veía con sus ojos. Miraba a mucha gente que le seguía. Entonces, él, ¿qué hizo? Pensó entre sí, yo tengo que tener un encuentro con ese hombre. Puede ser que ese hombre sea la respuesta a lo que yo siento en mi corazón. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículo 2, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces mire, hay algo interesante porque este hombre organizó ese encuentro de noche. Y nos podemos preguntar, ¿qué fue por cobardía? ¿Por qué lo planeó de noche? ¿Sería que no quería ser señalado por sus compañeros, por la sociedad, por los prejuicios que podría traer esto por ese encuentro? ¿O podría ser simplemente porque él necesitaba buscar el momento adecuado de que nada estorbara para ese encuentro con Jesús? Para él era muy importante hablar con Jesús. Y lo bonito es de que encuentro en el versículo 2, que de pronto muchos pasamos por alto, es que él dice: Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos. Y estuve leyendo en otras versiones y también dice lo otro, sabemos, en plural y no singular. O sea que como que en el círculo en el que estaba Nicodemo, habían algunos también que creían de que Jesús podría ser ese que esperaban. Entonces Jesús planea ese encuentro también de aceptar de noche verse con Nicodemo. Entonces vemos lo bonito de que Jesús no importa el horario, no importa el momento. Si tú quieres ir a buscarle, Jesús nunca te va a decir que no. No importa si es de día o de noche, no importa. Jesús lo único que quiere es encontrarse contigo, como lo hizo una vez conmigo y como lo hace todos los días. Todos los días voy a Jesús a encontrarme con Él en oración y en una vida diaria que refleje su carácter. Entonces Nicodemo le dice: mire, todas estas señales usted las hace y sabemos que tiene que ser que usted viene de Dios. Y entonces Jesús le da una respuesta, no le da preámbulos, no le dice: mira, tú eres un maestro, no le hace un recibimiento como con todas las de la ley, ¿verdad? Porque era un principal de entre el pueblo de Israel. No, le da una respuesta y le dice: mira, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Una respuesta contundente para lo que necesitaba el corazón de Nicodemo. Pero hay algo raro porque Nicodemo se hace como que wow, tengo que nacer de nuevo, pero Señor, ¿cómo puedo yo volver ya siendo viejo a nacer de nuevo, verdad? Entonces es raro porque él, siendo maestro, él sabía de que él estaba hablando de Jesús, de un renacimiento que tenía que ser en agua y en espíritu, que era algo espiritual. Y el Señor le dice: mira, tú sabes de dónde el viento sopla y para dónde va, no lo sabes. Pues así mismo es el Espíritu Santo, así mismo es que Él va a impresionar nuestros corazones, es el único que nos puede guiar, es el único que nos puede dar la luz para entender y comprender de que Jesús es la única garantía para la salvación. Es a través del Espíritu, porque convence de pecado, de juicio y de verdad. Debíamos nacer de agua y de Espíritu. Por eso cuando nos bautizamos nos sumergen muriendo en el Señor, y cuando salimos resucitamos en el Señor para una vida nueva. Nicodemo tenía que experimentar estas cosas. Todo aquel que debe aceptar a Jesús y quiere aceptar al Señor debe nacer del agua. Dice que cuando somos bautizados, dice que el Espíritu viene a nosotros. Y siempre las historias han demostrado que cuando el Señor nos llama, nos da de su Espíritu. Entonces era necesario esa experiencia de nacer de nuevo
en el Espíritu, porque el Espíritu es el único que nos va a conducir al único medio. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único método de salvación dado en el universo entero era Cristo Jesús. Y eso tenía que comprenderlo muy bien Nicodemo. Tenía que nacer de nuevo, no era solamente estar metido en las letras de la ley. No, tenía que vivirla y aceptar lo que la ley anunciaba, y anunciaba era Cristo Jesús. Y Pablo dice que nacer de nuevo en el agua es la muerte y resurrección. Entonces, Jesús quiso llevar a Nicodemo para que entendiera, ya que se estaba haciendo como que el que no sabía qué era lo que refería a Jesús, cuál era el propósito de toda esa ley que él estaba leyendo, y le dice de una historia que de alguna manera le iba a ayudar a comprender cuál era la misión de Jesús y por qué él hacía tantos milagros y señales. Y en el versículo 14, Jesús ya es más contundente y quiere hacerle saber a Nicodemo de qué trataba toda la ley y a dónde quería llegar. Y dice, en el versículo 14 del capítulo 3 de Juan dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero dice algo muy especial después. El 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo lleva a una historia donde una serpiente empezaron a morder años atrás al pueblo de Israel, y todos estaban muriendo, y Moisés le dice al Señor, mira, necesitamos que nos ayude. Y entonces el Señor le dice, levanta una serpiente en un madero de bronce, y todo aquel que la mire con fe será salvo. Entonces, esa ilustración de esa historia que Jesús le presenta a Nicodemo le hizo comprender de que solo el que iba a estar en el madero, colgado en el madero, y se mirara con fe ese sacrificio de amor y de bondad, podría ser salvo. Empezó Nicodemo a comprender qué era lo que Jesús le quería decir, y eso le añade algo interesante, porque después de que le dice que después de que miraran esa serpiente, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después le regala un texto que es muy amado por nosotros los cristianos, porque vemos la bondad y el amor del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya no le dice la serpiente, sino que le dice el Hijo, que el Padre entregó a su Hijo para que muriera en una cruz. Ya es más contundente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dice la historia, o vemos que la historia termina sin ninguna palabra de Nicodemo. Y entonces tenemos que reflexionar, ¿y en qué quedó este encuentro? ¿Qué pasó con Nicodemo? Pero cuando vemos unos capítulos más adelante, al Señor Jesús lo van a juzgar, ¿verdad? Y viene Nicodemo y le dice, es necesario que se le haga un buen juicio y que él se pueda defender. O sea, ya no fue en la oscuridad que fue al encuentro con Jesús, sino que ya ahorita en la luz está defendiendo ante todos de que debían darle un juicio legal a Jesús. Y después más adelante que nos muestra la historia, ¿qué pasó con ese encuentro con Jesús y Nicodemo? Vemos que cuando Jesús fue muerto, él fue con José Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús. Ya no fue en oscuridad sino en la luz, a reclamar directamente el cuerpo de Jesús. Yo creo que ese momento entendió más al 100% Nicodemo el plan de salvación por la historia que Jesús le había contado de Moisés y la serpiente. Permítame permita esta historia que nos ayude en nuestra vida espiritual, de que a pesar de que seamos ya convertidos en el Señor, tengamos esos momentos donde necesitamos encontrarnos a solas con el Señor para que nos ayuden en circunstancias extremas. Pero igual todos los días debemos encontrarnos con el Señor, el primera luz del día, ya estar con Él, orando y estudiando su palabra. Que esta historia nos ayude a seguir en este camino, y que como a Nicodemo ese encuentro le sirvió, a nosotros cada día nos ayude ese encuentro con Jesús. Que el Señor les bendiga, y ya nos veremos en un próximo video.